porque os proponemos una ruta a través de les Brañes de Fuexo y de Sousas, y es guía oficial de turismo del Principado de Asturias. Esto ya es lo que llamamos la Laguna del Valle. Aquí fui secuestrado. Esta ya es la única casa que queda en el pueblo de Teito. El perfil de la roca, mira, y un paisano. O sea que en Somiedo tenemos parque natural, reserva de la biosfera y un monumento natural también. Está todo así de las zarpas del oso. Braña de Sousas. Camilo Sousa. Mira, con esto es con una de las cosas que se pesca aquí la trucha. Y ese y el circo glaciar. Mira qué genciana más guapa. Mira cómo se nota que tú te has de caminar por aquí arriba. Estaba por aquí hace 200 o 300 millones de años. Tú no contabas con subir tan arriba. Ponte cómodo. La aventura está en tu casa. Aquí comienza ¡Mochilero! El concello Somieu, sin lugar a dudas, tiene uno de los ecosistemas más ricos y algunos de los paisajes más espectaculares de Asturias. En capítulos anteriores ya nos habíamos acercado hasta el lago de Valle, ya habíamos subido al Cornón, pero para hoy tenemos reservado algo especial, porque os proponemos una ruta a través de les Brañes de Fuexo y de Sousas, con ascensión a la Penachana. Hoy en Mochileros, Somieu mete mieu. Bueno, pues estamos en el concello Somieu, a 8 kilómetros de la Pola, después de una carreterina pindia y con muchas curves, en el pueblo de Valle Lago, un pueblo más largo que ancho, como podéis ver, con los 4 barrios de Ribaluenga, La Calella, La Quintana y allá atrás, Lauteiro. Estamos a unos 1200 metros de altura, así que os podéis imaginar que estos tienen nieve hasta bien entrada la primavera. Ya veis cómo se mueve la hierba, hoy hay viento, está entrando una masa de aire sahariano, ese que viene del desierto del Sáhara, que queda allí para contra Marruecos. Y entonces lo que va a producirse hoy, además está entrando por toda la península, es que van a subir las temperaturas. Ayer cuando llegamos, aquí estaba mucho más fresco que hoy cuando nos levantamos. Claro, a 1200 metros la temperatura es mucho más baja. Pues hoy por la mañana cuando levantamos, vimos que se movían los árboles, y asomamos la nariz, y oye, digo, coño, ¿cómo subió la temperatura? Y claro, y ese aire del desierto. Ya tenemos aquí las primeras flores. Estos son pitinos, hay un montón de ellas. A lo largo de la estación, cada mes es diferente. O sea que si venís al cabo de un mes encontraréis que las flores cambiaron. Y aquí tenemos, yo creo que está lleno de orquídea, mirad qué guapa. Y aquí en el barrio de Ribaluenga, o Ribachuenga como dicen ellos, voy a encontrarme con la que va a ser mi acompañante y mi guía de hoy, que además está esperándome para tomar un cafetín. Os presento a Gloria. Como ya os dije, ya va a ser mi acompañante y mi guía en el día de hoy. Una de tantas leyendas urbanas de esas que andaban por Madrid. Tú, Gloria, ¿cuánto tiempo estuviste por allí? Pues casi más de 20 años por ahí. ¿Tanto tiempo? Sí, sí. Ah, yo pensé que había sido menos. No, fui ya de muy pequeña y luego empecé la universidad allí y después vine para acá, para Asturias. ¿Qué habías hecho? ¿Biología? Biología, sí. Claro, y en un sitio como este... Claro, luego ya quedé aquí a vivir. Encantada. Sí. ¿Y se ve desde aquí a dónde vamos? Sí, vamos a ir cerca de aquel pico, que es el Alto del Muñón, primero hasta la Braña de Sousas, que es ruta señalizada, y luego ya cogemos el collado de la izquierda y a ver si llegamos hasta Penachana. Claro, tú esto conocerlo bien, porque lo que no comentamos todavía es que es guía oficial de turismo del Principado de Asturias. Sí, ¿no? sí, lo saqué hace un par de años. Y bióloga, o sea, completísimo. Hoy yo no voy a hablar nada, vas a decirlo tú todo. ¿Qué te parece? Entonces volviste de Madrid y ¿qué? Pues nada, mi padre fue el primero en volver, montó un camping aquí en el pueblo de él y después yo con Leo, mi marido, compramos esta casa rural, la restauramos y empezamos a dedicarnos al turismo rural, luego con caballos, turismo activo y ahora de guía también. Mira, vecinos tuyos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? Tomando el sol, ¿eh? Y controlando caballerías que están en una finca mía. Y que no son suyas. Y no son mías, son de comedores. Y eso es lo malo, que vienen a comerte la hierba. Eso mismo. Pero tú con la hierba, ¿qué haces? Y yo tengo que comprarla. ¿Y de aquí de Valle de toda la vida? De toda vida, no, de toda vida no. Ah, De Ay, Belmonte, amigo. adoptado. De 50 años, Ah, para acá. bueno, entonces como si fuera de aquí. Sí, Ya. sí, Total, ahora ya dicen sí. que... Yo aquí fui secuestrado. Ah, sí. Sí, por las mujeres. Aquí viniste porque te interesó. Aquí viene Si no, secuestrado. estás bien en el vaso.
Porque las mujeres aquí tienen un poder. Ya veo que nos controla usted con los prismáticos. Sí, sí, sí. De acuerdo, venga. Hasta luego. Hasta luego. Mira, Camilo, esta ya es la única casa que queda en el pueblo de Teito. Antiguamente eran todas así y hasta más o menos mediados del siglo XX empezaron ya a cambiarlas, primero por pizarra, luego por teja y bueno, ahora hay de todo, uralita y ya una mezcla de todo. Pero esta es como eran antiguamente, así con el tejado muy pendiente y todo hecho de escoba. Totalmente impermeable. Está guapísima. ¿Y aquí sigue viviendo gente? Sí, sí, esto todavía es una casa. Esto es casa de Teito. Luego vamos a ver una cabaña de Teito, arriba en la Braña de Fuesio. Y todavía también hay hórreos de Teito. O sea, Teito es lo que llamamos el tejado de escoba, hecho de escoba, vegetal. Una casina más guapa, ¿eh? Bueno, pues mira, aquí esto ya es lo que llamamos la Laguna del Valle, que mucha gente cree que es el lago, pero no, esto es un embalse. Aquí vienen a parar todas las aguas que vienen desde los lagos, desde las brañas, y eso es la casa con puertas que llamamos, porque ahí hay una compuerta que abren o cierran y a través de un canal por encima de esta montaña va a parar a la central de la Malva, que es una central que hay unos kilómetros antes de llegar a la Pola. Esto es un sitio muy guapo, pero como ves está todo lleno de algas, está todo lleno de vegetación que casi no se ve ni la laguna, hay también algo de basura por allí. Entonces queríamos que se limpiara, pero no hay manera, ya lo solicitamos varias veces y primero que tenían que llevar los lodos a cogerse, o sea, no se podían tirar por aquí, entonces claro, el coste era enorme y entonces se abandonó. Ahora esto hicieron coto de pesca sin muerte, porque bueno, antiguamente era libre, se podía pescar en todo el río y en la laguna, y ahora aquí en la laguna es sin muerte. Lo que pasa que truchas no sé si quedarán muchas, porque casi no podrán respirar con tantas algas. Hay también algo de nutria, a veces se ven huellas, así por el lodo, y mirlo acuático. O sea que la calidad de las aguas no es que sea mala, pero bueno, que habría que limpiar un poco. Mira, fíjate el perfil de la roca. Mira, hay un paisano. ¿Dónde? Es Idai, ¿no lo ves? ¡Ay, sí! Mira, ves la boca, la napia. Pues nunca lo había visto. Tuviste que venir tú para descubrir esto. Bueno, pero yo desde aquí, claro, mira, y el huello. Parece un indio. Sí. Mira, en Estados Unidos hay un estado, el de New Hampshire, que el símbolo es el viejo de la montaña. Y era porque en un sitio que se llaman las Montañas Blancas había una silueta así de un paisano, pero hace unos años ellos cayó. Vaya. Oye, entonces podíais venderlos, ¿eh? Sí, que vengan aquí a por él. Bueno, pero a buen precio. Aquí lo que nos sobra son peñas, así que... ¿No se llevaron iglesias y catedrales y para allá piedra a de piedra? todo, pues sale, que lleven este también. Mandáis la oferta por internet, eso es buenísimo, ya verás cómo hacéis negocio. Pero bueno, Faustino, acabamos de dejarte en la acera y te teletransportaste hasta aquí, en un momento. Y además, mira, ya se gaste la mitad del prado desde que nosotros te dejamos en la carretera. No, y me estáis entreteniendo, que quería sacar otro. Y tiene usted aquí currando a la señora. Eso, mira qué cariño metí. ¿Cómo se llama usted? Modesta. Modesta. A ver, después de segar aquí lo que hay que hacer. Después hay que moverla Cela un para poco. que el sol la seque. Para que aire un poco y seque. Es. Y después para los animales. luego Después, empacar. empacala. Y luego para casa. Para bueno. casa no, para el pajar. Tenemos un aparato que la mueve mucho. El Que volvedor. le llaman la volvedora. Sí. Y la junta. Y esta es la que da a comer después al ganado, lo que Al no hay. ganado. Que la traje para el prado, para que canse, para que luego cuando yo vaya para casa, que me deje dormir, porque ahora va para casa Oye, eso, y Modesta. se duerme porque va cansada. Oye, eso, Modesta. No, pueda ir, no se preocupe. Pueda ir, ¿eh? Nosotros no tenemos ningún problema. La siesta Modesta no la duerme él todos los días. En el escaño. Faustino, que ya hay una ley de igualdad, cuidado, ¿eh? Que un día por no dormir en la siesta se planta la policía en casa. Coño, si hubiera una ley de agua de aquello, yo buscaba una más joven para el prado, para otra cosa no me falta. Está dejando de comer y durmiendo. Y venga. O sea que, Modesta, ya la mujer por la que usted vino para este pueblo. Sí, me costó. ¿Sí? Hay 50 años. Lo está aguantando, ¿eh? O yo a ella. ¿Pero vino de buenas o vino a rastres? No, él vino a trabajar de carpintero. Yo arrastras nada, porque cuando lo conocí, yo subía con una hermana. Y ella, estos igual quieren subir con nosotros. Yo no, que igual son unos sinvergüenzas. Aquí lo tienes. Y otra cosa, mira lo que son las cosas. Y llegué para donde la casa que iba a trabajar y ya se enteraran que había muchas chavalas. Que subiera con una rubia y una morena. Que era la rubia era una hermana de esta. Y ya dije yo, la morena se nunta muy aquello
muy enamorada, va a ser la madre de mis hijos. Coño, dices? míralo a él, Modesta. Qué cariñoso es. Sí. Así No, fue, ¿eh? que iba de sobrado. Faustino. Él venía de sobrado. Y aquí a la entradina del valle hay una hermosa laguna donde se miran las guapas, porque Porque feas feas no hay ninguna. Ahí. No, sí, también las mujeres de aquí van de sobraes, por lo que veo. Bueno, y tú y yo tiraremos, ¿no? Porque Tiramos, ahí tenemos el molinero al molinero esperando. Bueno, Puf, no sé dónde llegaremos, hasta el Muñón. a tomar un vino en León, pero a este paso no ¿En llegamos. León? Sí, por la Penachana, por ahí para arriba, vamos para León. Vas a cansar más que yo de andar aquí. No, nosotros estamos preparados para todo lo que nos echen. Bueno, Bueno, a seguir luego. bien. Hasta Hasta luego. luego. Mira, Camilo, ¿sabes quién hizo esto seguramente? ¿Quién? El oso. O sea, que esto es armololoso. Sí, seguramente. No ahora, no está reciente, pero toda la primavera este camino está lleno de hormigueros y está todo así de las zarpas del oso. Ellos primero lo desarman, entonces las hormigas se ponen todas locas, empiezan a salir, ponen la zarpa ahí, empiezan a subirle por ahí y luego va y las come. Y la relamen. Como Balú en el libro de la selva. Sí. Que cogían las hormigas ahí. Sí, no es que sean esos hormigueros, pero las hormigas gustanles mucho. Mira, aquí tenemos al molinero, mi padre, está aquí esperándonos para explicarnos a ver cómo funciona esto. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué está? ¿De reparaciones? Bueno, sí, estamos aquí con un poco con la presa del molino. Vamos a explicar a esta gente cómo funciona este molín. Bueno, es muy antiguo, es de caída directa. La mayoría de los molinos tienen como un caz con un depósito grande de agua. O sea, la piscina esa que suele haber. Exacto, y entonces abren en un momento y ya da fuerza al molino. Y como ahora baja poca agua porque se había quitado por culpa de que recoger la hierba, pues entonces tenemos una trampa, ¿no?, que es una pizarra que ponemos ahí para que acumule agua y haga esa función de caz. O sea, esa pizarra, si la pones ahí. Sí, entonces- esta pizarra sube el nivel de agua aquí en el... Ya lo podemos ver. Ah, encaja ahí, claro. Exacto, entonces llena de tal manera que al tener poca caída llena hasta casi el final del prado. O sea que esto ahora empieza a llenarse y cuando ya tenga unos cuantos metros cúbicos, abrimos y ya hay fuerza Abrimos y suficiente. hay fuerza suficiente. Ponemos en marcha ya el molino y entonces a moler. Pues podemos hacer una cosa, entramos y dejamos aquí a unos cuantos de los de producción, pegamos una voz y que abren. Por supuesto, abran la compuerta esta. podemos hacerlo y así Venga. vemos el molino por dentro, que es precioso. Muy bien, aquí tenemos la piedra. Y esta gira sobre la grandona, ¿no? Sobre la grandona. Son dos muelas, una que hace cóncava y la otra convexa, que van una encima de la otra. Lo mueve la turbina de abajo, es todo un equipo, y entonces al ir moviendo una sobre la otra, que están picadas, finas como se ve, pues va sacando la harina por la parte de adelante. Y nos cae aquí Para abajo. para ello tenemos que hacer dos cosas. Habría que levantar la muela, para ello, como es un molino muy artesano, tenemos una palanca y una pina que vamos metiendo aquí para graduarla. Entonces, a mayor o menor altura, mayor o más gorda o más fina la molienda. Pero para ello tenemos otra cosa aquí, que es la graduación de la caída, y esta, que es la tarihuela, que al moverse, cuando vaya moviendo tal, hace que mueva la canal para que caiga el maíz o el trigo. Claro, sacudes, toco. Exacto, lo mueve tal y cae. Con lo cual, de alguna manera, lo único que necesitamos ahora mismo es el agua, para lo que hay que hacer que abran arriba en el caz. Bueno, pues yo voy a grabar aquí abajo que se ve el infierno y el rodezno. Ahí Mira, se ya mueve. empezó a mover. Ya está moviéndose, muy Ya bien. está moliendo. Muy bien. Mirad muy ya bien, cómo muy sale bien, ya muy un bien. poquitín casi la harina por aquí. Vale. Demuestra la fuerza que tiene el agua, porque la caída que tiene este molino Sí. es muy pequeña, no llega a 3,5 metros. Desde abajo de la turbina arriba al alto de la canal. El maíz o el trigo se echa ahí arriba, que se llama el merendal, se gradúa la caída. Si graduamos un Ah, y poco es más quitando- acaba cayendo. quitando Exacto. esta llave de aquí. Bajámoslo más. Para que baja un poco más, Claro, ¿no? bajamos la canal y entonces esto empieza a caer. Sí. Mira, como ya Claro, ya bajó la mayor parte del agua. Exacto. Sigue Ya- moviéndolo, pero ya tiene Ya poca perdió fuerza. chicha, sí. ¿Y seguís moliendo aquí maíz? Bueno, sí, se sigue moliendo algo, sobre todo para enseñar en rutas guiadas con Gloria. Tenemos un problema y es que es difícil encontrar maíz del bueno, del que usábamos para comer las personas y hasta incluso echar a los animales, porque ahora
es todo prácticamente transgénico o no aparece el maíz normal, ¿no? De antes, pero que tienen diferente calidad, ¿o qué? Totalmente, o sea, hasta incluso que el que ahora consigues moler ni te huele siquiera la harina, o sea, vamos, cuando el olor de la harina es precioso, es un olor muy, muy grato, ¿no? Oye, entonces tú naciste aquí. No, yo nací en Gijón, pero bueno, de luego siempre venía en verano, estaba unos días en Gijón y después ya todo el verano para aquí. Y a mí siempre me gustó esto muchísimo, a mí la montaña es lo que me gusta. Y entonces al final, pues bueno, coincidió que me casé con Leo y al final quedamos los dos aquí, Claro en que no. Somiedo y en el Valle. Leo y con el que hicimos el capítulo de los caballos hasta el Valle sí, Lago. hasta el lago, Hasta sí. el lago del Valle. Hasta el lago del Valle, sí. Aquí detrás ya se ve el típico valle glaciar con forma de U y en la cabecera justamente, en lo que era el circo glaciar, es donde se formó el lago del Valle. Luego, detrás de las montañas que se ven en la parte izquierda están los otros tres, los de Saliencia. Y todos, los 4 lagos, forman el complejo lacustre de los lagos de Somiedo, que ahora está declarado también monumento natural. O sea que en Somiedo tenemos parque natural, reserva de la biosfera y un monumento natural también. Bueno, pues estáis bien servidos, ¿eh? Sí, también tenemos una escuela de escalada ahí enfrente. No fastidies. Mira, esa peña blanca toda, ahí hay abiertas unas cuantas vías. Está la información toda en el camping, tienen ahí un dossier con todas las Con los vías, croquis los de las niveles vías, de ¿eh? dificultad y todo eso, y también en internet. Bueno. Así que a ver si la gente se anima a escalar. Bueno, a venir por aquí, a dar un paseo. A venir también. A ver todo esto. Bueno, a ver, explícanos en qué consiste la ruta de hoy. Pues nada, mira, ahora dejamos el pueblo ya ahí atrás y ahora ya cambiamos de valle, tenemos aquí lo que es la pradera de Cueva, que se llama así todo este valle. Y todo el monte ese es todo un hayedo, que es el monte del Coto. Entonces luego llegamos a la Braña de Fuesio, allí vamos a ver una cabaña de teito que hay allí que está muy bien conservada y luego ya llegamos, subimos un poco más hasta la Braña de Sousas. Todo eso es pista y luego ya de Sousas para arriba hacia el Collado del Muñón ya es un sendero, un poco más pendiente, pero bueno, no tiene mucha dificultad. Que hay unas vistas Sí, ahí arriba hay unas vistas guapísimas. buenísimas, ¿eh? Mira la mariposina esta, qué guapa. Sí, esta zona hay mucha mariposa Son en todas estas grandas. grandes polinizadoras, como les abelles y los abejorros y toda esta peña. Sí, la primera vez que las vi fue en la fuente del refugio del Juego de los Cabrones, en Picos de Europa. Mira qué guapo se ve desde aquí. Sí, mira, ahora desde aquí tenemos una vista muy guapa. Y esto lo llamamos el Sierro. Y desde aquí vemos todo lo que es la pradera de Cueva, el monte El Coto, y luego este pico, que aunque los mapas ahora viene como Peñafurada, en realidad aquí lo llamamos el Castiecho, así porque tiene un poco forma de castillo. Y aquel agujero que tiene en la roca, el Furao. Y esto todo lo llamamos la pradera de Cueva porque allá abajo hay una cueva, no es muy grande, pero bueno, como es calizo todo, pues hay una pequeña cueva. Y ahí me contaba mi abuelo que la noche de San Juan que salía un gato verde de la cueva. Y un día veníamos mi tía y yo por ahí caminando y venía yo contándole esa historia y justamente salió un gato montés de la cueva. ¿Y no estaría tu abuelo ahí detrás esperando para echaros el gato? Pues igual sí. Oye, qué jorobase. La cantidad de cosas que pasan en la noche de San Juan, con lo corta que lle... Y lo que no se sabe. Bueno, esta es la primera braña que vamos a encontrar. Aquí es donde sube la siente con el ganado en verano, ¿no? Bueno, esta más bien es de primavera y de otoño. Y eso se diferencia en que los prados, por ejemplo, pues están todos cerrados, con piedra. Ya verás cuando lleguemos arriba a Sousas como es todo pasto comunal y no hay así fincas separadas. Ajá. Mira, estos prados ya los segaron y la hierba que segaron la meten en el pajar a través de una ventana que queda ahí para la parte de atrás, que es el boqueirón. ¿Aquí quedaba el pastor? Bueno, estas brañas que están más cerca del pueblo, que no están tan altas como Sousas, que la vamos a ver después, esto era simplemente la cuadra abajo y arriba el pajar. Y entonces aquí no venían a dormir, simplemente venían a ver las vacas, a echarles de comer la hierba que tenían en el pajar y bajaban al pueblo. Bajaban para el pueblo. Sí. Ah, todos estos haces son para cuando haya que retellar, Para teitar, ¿no? claro. Reteitar. Sí, ya lo tienen aquí preparado. Otra parte muy importante es la parte de arriba del tejado, que es lo que llamamos el cumal o el cumen, que es muy importante que esté bien teitado porque si no por ahí empieza a filtrar el agua y como la estructura que tiene por debajo el tejado es todo madera, empieza a pudrir y entonces cae. Esto se corta verde, la época buena es a finales de septiembre o así, en otoño, que es cuando no tiene flor, y entonces lo van pinchando en verde. Y van haciendo como si fueran las tejas de un tejado, empiezan por abajo y van poniendo encima, más, hasta llegar arriba. Y entonces luego muchas veces se ve en las cabañas una parte marrón y otra parte verde, que es lo que teitaron ese año. Luego ya cuando seca pues ya queda todo del mismo color, todo marrón. Mira, qué prestoso encontrar todavía
cabanes de teito así. Sí, está que- además, bueno, está bastante bien conservada, es de las pocas que todavía usan, entonces la siguen manteniendo. Ese es el problema que hay, que ahora estas cabañas solo pueden tener uso ganadero y uso ganadero muchas de ellas ya no tienen porque los paisanos ya son mayores, ya no pueden teitar y entonces, bueno, como ves tienen una placa todas, que están todas identificadas con un número y dan una subvención, pero es una subvención mínima para lo que se necesita para teitar. Y después, cuando solo nos quede uno, no vamos a saber facelo. Ya. Y mira, además, hace unos años hubo un estudio, un diagnóstico de todo lo que se necesitaba en cada cabaña, en todas las brañas de Somiedo. Y se gastó un dineral, pero resulta que se terminó el estudio, se gastó el dinero y después ya no había dinero para mantenerlas y para rehabilitarlas. Venga, pero hacer una escuela taller o algo así para esto, por ejemplo. Sí, ya la hubo. Aquí hubo escuela taller en Caunedo durante muchos años, pero no había módulo de teitao. No fastidies. Sí, sí. Había de cantería, de albañilería, se restauraron muchas fuentes y lavaderos, pero de teitao no. Y ahora mismo que sepan teitar, queda el paisano del Museo de Veigas. Sí, Toño. Ese es el que más o menos teita casi todo. Bueno, ya dijimos que la ruta, que difícil que no era, que era relativamente sencilla. No, esta es de las más fáciles. Las hacen familias, niños y... El desnivel en total hasta Collón Muñón son unos 600 metros. Brañas Sousas, ¿qué? ¿300 y pico, 400? Sí, por ahí más o menos, sí. Algo más de la mitad. Porque el pueblo está a 1250 aproximadamente. Pero esta es una de las rutas mejores para venir con turistas porque tienes muchas cosas que contar, no solo ya de la flora o del oso, sino luego pues bueno, todo lo que vimos de etnografía. Todo lo de la cabaña, la braña, Sí, sí, el sí, molino, hay muchas cosas que ver. Mira qué florines hay por aquí. Sí, aquí salen en zonas húmedas así mucho estas, que son la flor del cuco. Mira qué guapa, sí, está un poquitín chuchurría. Y luego estas, que huelen muy bien, que son como una hierbabuena. Ahora vamos a enseñaros la fauna oculta del río, porque en el río no solo hay truches ni caimanes, hay más cosas. Mira, aquí hay maravallos. Mira, con esto es con una de las cosas que se pesca aquí la trucha. Es una larva que está metida dentro de ese canutillo de piedras, entonces se quita esto de aquí, de la piedra, y se rompe el canutillo, se saca la larva y se pone en el anzuelo. Mira, estas piedras que se ven aquí, que puede parecer que cayeron aquí de cualquier manera, en realidad son ocheras, que son como neveras naturales. Mira, aquí... Coima, pues si no me lo dices, de verdad que pienso que son Mira, mete la mano piedras. aquí, ya verás que fría está el agua. Está fría, está muy fresquina, muy Pues rica. aquí, antes, cuando venían a la braña, tenían aquí las vacas en verano, venían a ordeñar todas las tardes, metían la leche a enfriar en unas ollas de barro, ocha en bable, y de ahí viene el nombre de ochera, y la tenían aquí hasta la mañana siguiente, que ya bajaban, volvían a ordeñar y ya bajaban con la leche al pueblo. Ahora ya no lo usan. No, ahora ya no, porque las vacas estas son de carne y bueno, pues antes era una economía de autosuficiencia y todo lo que le pudieran sacar pues ordeñaban, aunque fuera poco, pero ahora ya nada. Aquí quería llegar yo, mira. Braña de Sousas. Camilo Sousa. Aquí reivindico yo esta braña para mi familia. Porque además probablemente soy el primer Sousa que pasa por aquí en decenios. Porque esta braña es de los de Urria, Sí, señor, es del pueblo antes de Vallelago. por la carretera. Venían a caballo desde el pueblo de Urria hasta aquí todas las tardes del verano. Luego quedaban a dormir y al día siguiente bajaban para el pueblo otra vez. Ahí le pilló la afición a los caballos. Claro, ahí. ¿Tu marido? Sí, ahí debe ser. Que es de Urria. Mira qué dura era la vida aquí, segando todo el día como Faustino y luego por la tarde aquí a la braña, a ver las vacas, a ordeñar y a quedar a dormir aquí hasta la mañana siguiente. Y estos son los famosos corros. Sí, estos normalmente estaban dispuestos de dos en dos. Uno era para que durmiera el ganadero y el otro era para meter los terneros a dormir. Porque si no, si los dejaban fuera, mamaban toda la leche de las vacas y entonces al día siguiente no tenían nada que ordeñar. Entonces los metían y a la mañana siguiente los sacaban y ya bajaban al pueblo con la leche. Bueno, pues vamos a echar un vistazo en este chalete, un chalete de montaña. Sí, estas están hechas piedra sobre piedra sin ningún tipo de argamasa ni nada. Y luego arriba en el tejado se ponía el tapín. Por dentro vemos bien cómo lo hacían. Iban sacando las piedras cada vez un poco más, hasta llegar arriba donde remataban con una chábana, una piedra lisa. Jolín, y además está aguantándose unas a otras, ¿eh? Sí, esto es increíble. Además las piedras más grandes suelen estar puestas Arriba. más arriba y abajo más pequeñas. La gente aquí no era muy alta, ¿eh? No, eran todos bastante bajos, como tú más o menos. Sí, un poco yo tengo menos. que agacharme, había que agacharse por narices. Es que, si no, ponte una puerta
que levante 1,70 m. Ya, y luego Y las piedras después encima todo y para a ver arriba, hasta ¿eh? dónde va. Pues aquí entran las vacas y a veces algunas de las que están caídas es por entrar las vacas a moscar. Ya. Entran aquí cuando tienen calor y al revolverse y al ir a salir con los cuernos tiran alguna piedra y va todo abajo. Mira, aquí tenemos un tejado que sí que se ve bien el tapín, mira. Aunque hay todavía alguna piedra vista, pero en lugar del teito de escoba de las cabañas, pues aquí eran tapinos. En aquellas dos también se ve muy bien. Además mira cómo crece la hierba. Plantes un árbol y sale un árbol también. Pues lo que es los pastos se siguen utilizando, porque bueno, la braña no son solo los corros o las cabañas, son todos los pastos que hay alrededor. Entonces mira, aquí está todo lleno de vacas. La braña sigue en activo. Pasan aquí el verano hasta principios de septiembre o así que ya bajan para los pastos de alrededor de los pueblos. Esto es transhumancia pura y dura. Esto es transhumancia de valle, de corto recorrido. Luego la de largo recorrido de las merinas. Porque para que lo sepáis algunos, venían desde Extremadura, a pastorear les ovelles del lado de allá, de la zona sur, que daban del lado de allá, de los pastos ya para León y por ahí. Venían también de la zona de Órbigo. Hasta el año pasado venía un pastor de esa zona a los pastos todos de alrededor de los lagos de Saliencia. Oye, y si no con el tema de la recesión, y os alquilamos el Parque San Francisco en Oviedo y así nos lo sigan gratis. Sí. A mí en República Dominicana llamábame Sousita, ¿Y eso por qué? porque mi tío, que era mayor que yo, era Sousa, entonces yo pequeñín era Sousita. Claro. ¿Y pequeñín quedaste? Aquí Camilín, y allí Sousita. Un día un paisano llamóme Camilón y me dio un vuelco al corazón. Yo digo, qué emoción, chico. ¡Qué honor! Mira, fíjate, los Sousa somos una familia con mucha enjundia. Uno de los más famosos compositores de marchas militares y de desfiles en Estados Unidos, que os gustan mucho esas cosas, la parafernalia y tal, apellidase Sousa. Y aquí en España, pues los malos de las películas, Brigada Central en la serie o en Airbag, era Sousa. Y préstame que ha sido Paco Raval el que haya hecho de Sousa, préstame por la vida. Aquí arriba ya se empieza a ver bien dónde se haya situado la braña de Sousas, mi familia. Está encaramada, engolada, que diríamos aquí, en una morrena, la morrena que dejó el glaciar a su paso. ¿Qué es la morrena? Pues todas estas piedras que veis por aquí, todo este cacao de piedras y pedrolos, eso iba arrastrándolo el glaciar, la lengua de nieve y hielo, de toneladas y toneladas, arrastrándose valle abajo o abriendo el valle, porque iba puliendo el valle. Y después las deja diseminadas. En el lado, pues la morrena lateral, claro. Esta pues sería la morrena central. El glaciar se iba hacia abajo, hacia Urria, y el circo glaciar. Entre Penachana y el Muñón. Aquí comenzaba todo. Ahí empezó a acumularse el hielo y cuando ya había mucho, entonces ras, excavó una depresión que llegue donde se formaría el lago. Aquí en su momento hubo un lago. Lo que pasa que filtraría por la roca para abajo, de la misma manera que tenemos un lago en el lago del Valle. Y el arranque, el circo glaciar, donde arrancaba el glaciar. Claro, y los de Saliencia también. Lo que pasa es que aquí, con la caliza que tenemos, que está toda furacada, porque es que no hay caliza mejor calidad, la caliza ya está furacada, no podemos importarla sin furacos, eso no es caliza. Pues entonces todo el agua filtra para abajo. Ahí abajo pues hay otra pequeña depresión, porque el glaciar, en su bajada, siguió excavando otras depresiones como esta, deja como una especie de aterrazados, y ahí era donde se quedaba el agua una vez que ya subía la temperatura, y se fundía todo el hielo. Y era cuando se acababa la edad de hielo. A mí tocaba hablar hoy de la sensación térmica. Pues es el día ideal. Cuando no pega la brisa, hace calor. Claro. Pero sin embargo, gracias a la brisa notamos como que refresca, ¿no? Y eso es lo que consiste la sensación térmica. El viento es el gran ladrón de temperatura. O sea, exponer el cuerpo al viento supone perder temperatura. Esa masa de aire que va pasando y pasando, lo que va haciendo es arrancar temperatura de la piel que lleve donde regulamos la temperatura con el exterior, el termostato, por donde sudamos también cuando hace demasiado calor. Entonces puede ocurrir que en días con temperatura de 0 grados, con un viento de 25 km por hora, pues a lo mejor la sensación térmica es de -10. Influye también mucho la humedad que haya en el ambiente, ya no solo la velocidad del viento. Entonces por eso conviene mucho cuando llegas a un sitio que a veces llegas sudado, no sientes el frío, pero hay viento, ponete algo encima, claro. Un cortavientos. No quedas frío enseguida. Claro, y a los 5 minutos estás helado. Mira qué genciana más guapa. Sí, la xaranzana, que llamamos aquí. Esta hay una flor de estas grandes que se ven poco, ¿eh? Sí, esta además está protegida porque hace años cogían la raíz
para venderla, para uso medicinal, era bueno para trastornos del estómago y eso. Y claro, tenían que quitar la planta entera porque lo que cogían era la raíz, entonces ahora no se puede ya recolectar. Y es típica de zona de montaña. La hay con la flor así naranja y hay otras que son más amarillas. Sí, sí. Lo son que muy tú no guapas. sabes es que la raíz se utilizaba para otra cosa también. No me digas. Y era un amuleto contra la vía espelucía. Ostras, pero por aquí sigue andando. Esa no cansa de caminar. Pensé que ya había marchado de Asturias. En estos sitios así tan expuestos y tan pedregosos, ¿se puede ver el oso? Hombre, hay veces que sí. Por ejemplo, mira, hace 2 años o así estuvimos viendo uno ahí, justo en esa pedrera, desde enfrente, o igual 2 horas. Y se movía mucho por aquí. Se mueven sobre todo cuando el escuernacabras, que es un arbusto que sale aquí en estas zonas de pedrera, así de caliza, tiene el fruto maduro, que es más o menos a finales de agosto o así. Desde que sale de hibernar hasta que vuelve, siempre tiene algo que apañar, ¿eh? Sí, sí. Además, bueno, estos son más frugívoros, comen más fruta, aunque aquí también a estas zonas vienen mucho cuando empieza la primavera, a ver si hay algún rebeco que haya muerto Carroña. de las nevadas y tal. Sí, La alguna carroña, sí. que les gusta mucho. Y bueno, luego ya tienen en verano, ya empiezan a madurar todos los frutos del bosque, desde la cereza hasta el arándano, Ya. las fresas silvestres, hormigas también comen, Y la miel. y luego la miel, que les encanta. Oh, la miel. Y después en otoño pues ya se meten en los bosques a comer ayuco, a comer Bellota, castaña, bellota. Nada, y una dieta muy completa. Sí. Hombre, a Muy veces amigosa. también pueden matar algún animal para comer, algún potro, algún ternero. Pero eso no pero es nada habitual, ¿no? No es Eso- muy común, no. Y bueno, y si pasa, pues sí lo suelen pagar. Y eso está mejor pagado que el daño de lobo. A ver, ¿qué tenemos hoy de menú? Pues hoy tenemos bollo preñado, o rollo de chorizo, o como lo quieras llamar. Tú vas a Esto traer. es de una panadería que abrieron ahora en Belmonte y tráelo para el valle un vecino. Que desde aquí voy a mandarle un saludo. Placidín, estaba por ti. Estoy energía pura y dura. Hombre, el chorizo y proteína. Pero vamos, mira. A ver. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Esto echaría lo de menos por ahí por Madrid. Sí, ahí hay otras cosas, pero esto no. Aunque ahora entraba bien un melón. Qué pena no haber traído, pues tenía un poco yo en casa. Un melón de estos de 1 kilo y pico, 2 kilos, que lo cargabas tú. Claro, yo soy la invitada, tengo que traerlo yo. Y es muy ruidoso comer melón, ¿eh? ¿No ves que hay que sorber de la que muerdes? Hay que das un mordisco a sorber, ahí. Ahí nunca me dicen nada. Camilo, no seas gocho, porque como todo el mundo está haciendo la misma gocha, ahora cuando yo sorber otra cosa, Camilo, mira que es gocho, ¿eh? Yo, desde luego, ¿Quieres un poco de agua? venga, sí, un tragui. Es que hablando del melón, entró en la sede. Así que, ¿cuántos años pasaste por Madrid? 20 años. ¿Pero estabas en Madrid mismo? No, estaba en Colmenar Viejo, un pueblo de la sierra. ¿Cómo se llama la cárcel esa que hay por ahí? La de Soto el Real. Esa, Soto el Real, claro. y es verdad. Van Ahí ahora mandan, ahí todos mandan mafiosos. a los famosos, me parece. Ahora está lleno de políticos aquello. ¿Y cuáles son los mejores recuerdos que guardes tú de aquella época? Así de secano. Bueno, pues no sé, por ejemplo de la Pedriza, me gustaba mucho ir de monte, estaba también en un grupo, la Unión Juvenil se llamaba, un grupo de montaña, que íbamos a hacer salidas por allí por la Pedriza. Yo estuve muy a gusto en Madrid, lo que pasa que bueno, luego cambia la vida y la vida da muchas vueltas y al final pues acabé aquí, que me gusta mucho más también. Mira que tú venías con la carrera de biología, pero sin embargo, metiste tú por el tema del turismo activo, ¿eh? Sí, no sé, empecé, bueno, primero estuve trabajando en la escuela taller esa que te comenté y luego saqué la acreditación de guía turístico del Principado de Asturias y bueno, pues también guío grupos por ahí, grupos de extranjeros, estoy acreditada en inglés también. Eso es lo que hacía yo también. Yo andaba por ahí con grupos de británicos y de yanquis por monte y yo os hablaba de los florines, de por qué el ganadero tiraba la vaca para allá y no la tiraba para allá, del rebecu, de esto, de cómo se formaron los montes. Y al fin y al cabo, mochileros y una traducción al asturiano, al castellano, de lo que yo os contaba esta siente. Claro. Y mira tú que a los asturianos os presta tanto y se sorprenden tanto como se sorprendían los ingleses. Sí, es muy desconocido lo que tenemos alrededor. Pues para eso estamos tú y yo, ¿Para contarlo? para que se enteren. Claro. Acabo de ver un meruco ahí, acordéme de un artículo que leí el otro día de los gusanos Matusalén, que lleva unos gusanos que en laboratorio consiguieron que la vida de ellos durara 10 veces más. Y por eso los llaman gusanos Matusalén. Y con los rates hicieron lo mismo, como 2 veces multiplicaron la vida, 2 por 2.
Fíjate. ¿Y sabes cómo lo hicieron? No. Una cosa que se llama restricción de calorías sin malnutrición, que si no lo explicamos la peña no se entera. Que lle comer menos, pero sin pasar fame. Algo así. Entonces, de esa manera consiguieron, sin fármacos ni nada, esa es la única forma que consiguieron alargar la vida. Pero qué gracia tiene eso, entonces. Y es que es como el chiste de la hiena de Jaimito. Ay, no sé cuál es. A ver, niños, ¿sabéis lo que hay una hiena? La gente ni idea. Pues una hiena y un animal que come carroña. Y va Jaimito y levanta la mano. ¿Qué pasa, Jaimito? Que yo lo de carroña y materia en putrefacción. Pues no, mierda, Jaimito. Ah, sí, mierda, muy mierda. Realizan el acto sexual, la cópula, una vez al año. Jaimito levanta la mano. A ver, ¿qué pasa, Jaimito? No, yo, la cópula, pues que hacen el amor una vez al año. Ah, el amor, sí. Pero lo más peculiar de este animal es la risa. Y entonces levanta la mano Jaimito. Y dice, bueno, a ver, Jaimito, ¿qué pasa? ¿No sabes lo que es la risa? Mire, comiendo mierda y haciendo el amor una vez al año, yo no sé qué sois reyes animal. ¿Entiendes? Pues con los rates estos y los Matusalén, comiendo mal, para encima... Alargarle la vida. Claro. Hombre, por ¿Qué Dios. sentido tiene Vaya suplicio. comer poco? Pobres bichos. Así, sosu, porque para encima quítante la sal seguro, porque yo lo primero que fan los médicos cuando estás malo, quítante la sal. Y la salsa también. Eso. Y el pan. ¿Qué comen los guiris cuando anden por ahí? Calla, hombre. 4 bolsas de patatas y unas aceitunas, 4 rajas de chorizo de este de cantimpalo y nada más. Y ala. Claro, eso Lo yo que por- comemos nosotros de aperitivo es la comida de ellos. Oye, antes dijisteme que los daños del oso que los pagaban bien y pronto, que los del lobo que no. Sí, es verdad, no sé, los del lobo tardan a veces hasta un año. Un año, Y nunca joder. lo pagan tan bien como el oso. Claro, el oso es un animal que está en peligro de extinción, entonces, aunque ahora se recuperó mucho las poblaciones, sigue estando en peligro de extinción catalogado. Entonces, claro, siempre lo van a pagar más, para que la gente no se tome la justicia por su mano. Con el lobo pues no pasa eso, tardan igual un año. ¿Y cómo diferencian? O sea, se diferencia el daño del lobo y oso, ¿no? Bueno, claro, cuando hay algún ataque, pues tiene que venir el guarda a certificar. Y, pues, por ejemplo, el oso siempre suele volver a comer al sitio donde mató el animal, lo suele enterrar, cuando come casi siempre caga, y los lobos a veces tienen problemas con los perros, de distinguir si es de lobo o es de perro. Ah, sí, eso sí lo había oído. Porque, claro, a veces el excremento, las huellas, es difícil, por ejemplo, distinguir de un mastín. Oye, ¿y esa cabañina que hay ahí, que hay un refugio? Bueno, ese es el chozo de los pastores, eso se llama chahuezos. Y ahí es donde viene el pastor con las ovejas y, bueno, están aquí todo el verano. ¿Y ahí puede entrarse o qué? ¿Está Bueno, abierto? no, eso está cerrado, eso lo alquila el pueblo de la Cueta, que queda ahí a la derecha, al pastor que viene con las ovejas. Ya. Bueno, hay que aclarar que eso ahí abajo ya hay tierra leonesa. Luego por aquí se hace una ruta, se continúa todo por este valle, se pasa a la izquierda. O sea que por aquí podríamos seguir dando la vuelta y acabar otra vez en el pueblo tuyo, Sí, claro, en Valle Lago, pasando por Lago Valle. exactamente. Yo, los nombres vuestros siempre... Somos muy originales, Sí, ¿eh? la laguna, ¿cómo se llama? La laguna. Sí. El valle del lago, el lago de Valle. Y después lo del camín de la sombra, el camín del sol. La gente dice, fui de ruta al Valle Lago. No, fuiste al El lago del Valle. No, yo me hago un lío de vez en cuando con los nombres, ¿eh? Cha, pum. Y eso. Bueno, oye, si te encuentras bien, ¿por qué no subimos un poco más? Podemos encaramarnos ahí arriba. Vale. Para ir a eso ver lo es que hay. Parte ya de Penachana. Más allá. Vamos hasta ahí arriba, a ver si encontramos una manada de rebecos. Más allá de la línea del horizonte. Descubrir lo que nos oculta esta mole de rocosa. Voy a quitar la gorra, que si no igual me la llevo el aire. Hala, venga, Gloria. Vamos para que arriba. te estoy embarcando. Bueno, el contrato ahora está aquí, ¿eh? Sí, yo dijete que esto, pero bueno, a partir de ahora son horas extres. Mira cómo se nota que tú te has de caminar por aquí arriba. ¿Por? Porque posas toda la planta del pie, como hay que hacer. Hay mucha gente que en cuanto empieza la subida y se pone un poco pindia, Sí. empiezan a andar sobre la puntera de los pies. Coño, eso tiene que dejarte los gemelos, después claro, quéjanse de que por la noche se ellos suben los gemelos, hasta les orelles, si ellos tienen que subir. Que además, parece que ya es más complicado, pero al final ya más descansado. Oye, mira, si después de una matada así, estiras un poco los gemelos, bueno, y les pates en general, seguro que después no se te suben tanto. Pues yo lo que hago ya es tirar, tiro los pies para aquí, estiro la pata, Sí, y pero aparte eso de duele eso, muchísimo, ¿eh? me pellizco con las uñas, porque, y si tengo algo para pinchar, pincho. Porque yo leí alguna vez, mira, mierda de cucho, cago en mi manto. Yo oí alguna vez que pinchando los músculos se relajan. Bueno, como la acupuntura. Así que al final dejo la pierna hecha un fiasco, pero se me pasa el calambre, me cachis en 10. Por la mañana os dije que íbamos a enseñar flores y estábamos haciéndolo, ¿eh?
Este y el té de roca. Yo esto cogía va años por el Aramo. Está buenísimo, ¿eh? Sale en la caliza, roca caliza principalmente. Lo que pasa que yo lo que tengo entendido es que una vez que está florecido, que ya como que pierde las propiedades. ¿Viste la florina amarilla que tiene esa? Pues yo alguna vez que lo cogí Sí. con flor, pero bueno. Y estaba igual de bueno. Sí, sí, estaba buenísimo. Hay que decir que el té de roca y una planta protegida. Claro. Sí, que no se puede ir cogiendo por ahí. Sí. Aquí tenemos otro habitante de estos territorios. Sí, sí, de No hace pasa- muchos años. Estaba por aquí hace 200 o 300 millones de años. El fósil de un caracolín de estos de concha cónica, estirada, que aquí quedó. Porque ya os hemos contado, porque ellos ya lo saben. Esta gente ya, la gente que es mochileros y muy lista ya, saben muchas cosas. Que la caliza estaba formada por los conches y por los restos de miles de millones de crustáceos, moluscos y esas cosas, ¿no? Esto básicamente es una mariscada echada a perder. Sí. ¿Y quién diría que esto se formó debajo del mar? Ya, Pero bueno, ya sé yo que la gente que ve mochilero sabe ya muchas cosas, ¿eh? están muy informados. Sí, está muy ya informado. muy... Tú y yo estamos un poco desinformados aquí. ¿Por dónde tirar el camino? Mira, Camilo, aquí también hay un montón de ellos aquí en la roca. Hay un montón. Mira, mira, y este vaya grande, Que ¿eh? depende del estrato por el que estemos caminando. Esto se formó en el fondo del mar, por acumulación de sucesión materiales y materiales y materiales. La de Picos de Europa era de 1000 metros de grosor, la de Picos de Europa. Y esta no tengo ni idea, pero al final siempre hay una capa superior, superficial, en la que los fósiles están mejor conservados, porque no tienen todo el peso, todo lo demás encima. Y después, con todos los movimientos, tú fíjate, cómo están esos estratos ahí. Todo esto, como una tortilla, dieron la vuelta en el aire y cayó boca abajo, cayó boca arriba. Lo Entonces, plegaron... no tiene nada que ver con la aplastaron. altura en la que estemos. Igual el estrato más viejo y el que está arriba al todo. Y el más joven está en el fondo del valle. En este caso, pues mira, encontrámoslo aquí en la ladera. Otra excursión que acabamos empezando en Asturias, acabando en León, o al revés. Aquí en Mochileros últimamente estamos hermandando mucho estas tierras. Pues al fin y al cabo la montaña, ¿dónde está la diferencia, no? Sí, Y aunque esto no sea la cumbre donde vamos tú y yo ahora, oye, pues para nosotros, paso para el salto hombre, un gran pa'l hombre. paso para la humanidad. un gran paso para la humanidad. Pues para ti también, porque tú no contabas con subir tan arriba. No, yo con el collado ya tenía el contrato hasta ahí. Vamos a engolanos a 2000 y pico metros, ¿eh? Ya veréis, cuando lleguemos arriba hagamos el 360. Vais a quedar anodadados. Bueno, Camilo, esto ya es un ataque a cumbre, ¿no? Esto sería el ataque a cumbre en Mochileros, sí, es lo mismo. Pero además por un prau. Oye, pocas veces hacemos ataques a cumbre por praos. Es que aquí en Somiedo casi todas las subidas así a los picos son así, como yendo por el prado. No son nada complicadas. No, ya lo veo. No tienen así roca como en picos, que ya, bueno, se complica mucho más la cosa para subir. Bueno, pues ahora, venga, apunta aquí a mi lado, que no va a ser que vaya a llegar yo primero que tú. ¿Qué vas a ir corriendo? No, yo no estoy para carreras. La última vez que he hecho una carrera casi dejo los gemelos en el intento. Por ahí por los montes de Casu. Bueno, Gloria, ¡Llegamos! oye, yo abajo no me planteé llegar tan alto. Bueno, un par de ¡Llegamos! estos. Bueno, coño, que te di con los gafes. Vamos a quitarnos el yelmo y a disfrutar de la vista, que esto mereció la pena, ¿eh? Esto es una propina. Sí, señor. Claro, abajo estábamos ya pagados. Sí, sí, sí. Pero oye, nos marcamos la La propina vista de desde subir hasta aquí, claro que sí. Y ahora, Esto no pues hay que oye, lo pague. mira, lo que presta y ¿No estar aquí trajiste el arriba. parapente para tirarnos desde aquí? No, pero abrimos esto, nos lo ponemos así detrás, Casi que nos vale hacemos igual. con una capa de superhéroe, y nos vamos volando por ahí, como Carlos Jesús, ¡ping! Para allá. Bueno, comenzamos con el 360 y vamos a empezar por la del Revezo, que ya es la que se ve desde tu casa. ¡Uy, qué me escoño aquí! No llegamos. Les cruces, toda la zona del camín de la mesa ahí detrás, de Berga, bueno, Sobia, ahí ves todo el Aramo con el Gamoniteiro, para allá están los huertos del diablo, todo eso por ahí. Y después están, ¿cómo se llama aquel de allí, que tú lo sabes? El Montigüero, Ese, los picos los blancos, picos blancos. otra penachana que Por ahí hay para la atrás. zona de la Cueta. Después todo aquello llegue Teleno y Catoute, todo por ahí. El Muxibén, el Cornón, ¿Con nieve todavía? sí, con neveros, la Penouta, están los pelos de Willy, la Peña Manteca y llegamos a la Peña del Revezu. Y aquí terminamos el 360. Y bueno, nada, pues sentarse aquí un poquitín, disfrutar de la vista y después nos vamos. ¿Qué te parece? Pues muy bien. Venga, pues vamos a buscar un sitio cómodo por ahí, que hoy lo tenemos. El emperador romano Marco Aurelio ya recomendaba en el siglo II vivir como si estuviéramos sobre una montaña.
Debemos aprender a mirar desde lo alto sin creernos más que nadie y teniendo los pies siempre sobre el suelo. Porque desde una montaña como esta nos damos cuenta de lo poco que somos y aprendemos a valorar más lo conseguido con esfuerzo. Los de Somiedo sí que vivimos en lo alto, y más los del valle.